hablar, el Espíritu Santo nos va a hablar en esta palabra que Él dejó escrita, amén, para edificación de nosotros, para instrucción de nosotros, para redargüimiento de nosotros, amén, pero al final del día, aleluya, Él quiere edificarnos. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, estamos ahí, hermano, aleluya, Dios es bueno. El único deber de nosotros es dejar que Él nos guíe. Es lo único que tenemos que hacer, obedecer lo que Él dice, dejar que Él nos guíe, hermano, y en su tiempo Él hará. Él sabe hacer las cosas excelentes, más como dice el libro de Jeremías, hermano, los pensamientos de nosotros no están a la altura de Dios. Los pensamientos, la altura de los pensamientos de Dios, hermano, Dios permite un día que a través del Espíritu Santo lo podamos entender, amén. Aleluya, vamos para allá, hermano. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 6. Leemos la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Aleluya. Déjenme leer el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aleluya. Porque una cosa, mi amado hermano, es escuchar, otra cosa es entender, otra cosa es recibir, otra cosa es ser transformado por la voz de Dios. Y en esta mañana, que ya casi es tarde, el tema de esta mañana es: necesitamos escuchar la voz de Dios. Aleluya, hermano, necesitamos escuchar la voz de Dios. Así es, Señor, aleluya. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, guiándonos, instruyéndonos, Señor, abriendo, Padre amado, esos oídos espirituales, Señor, así como oró Eliseo, Señor, por ese siervo que lo acompañaba, Señor, para que sus ojos fueran abiertos y él pudiera mirar, Señor, todos los que acampaban alrededor de él, Señor, y que eran más los que estaban con él que los que estaban queriendo atacarlo, Señor. Así en esta tarde, Señor, o en esta mañana, Padre amado, que el oído espiritual se abra, Padre Santo, para escuchar tu voz, Señor, porque cuando hay palabra, cuando hay voz tuya, Señor, algo tiene que suceder, algo se tiene que manifestar, de algo tenemos que ser libres, en algo somos confrontados, en algo somos instruidos, Señor, porque a la voz de tu palabra, Señor, toda la tierra tiene que callar para escuchar lo que tú tienes a hablar, Señor, para cada uno de nosotros. Así, Señor, cada varón, cada sierva alrededor del mundo, Señor, que declara, que habla tu palabra, Señor, úsalo, Padre, de una manera poderosa, Señor, porque el pueblo, el rebaño, Señor, necesita escuchar, Padre amado, tu voz, el sonido tuyo, Padre amado, ese ruido, ese torrente, esos truenos, Señor, que vienen del cielo, que hablan a la tierra y que entran en nuestro corazón y que conmueven nuestro espíritu. Oh Señor, tú nos hables, Señor, con esa voz poderosa, Padre,
como tú le has hablado, Señor, en otros tiempos, a otro pueblo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. La escritura comienza diciendo en esta tarde, hermano, que nuestro Señor Jesucristo les está trayendo una alegoría. Y como algunos de nosotros, hermano, una alegoría es lo que tiene que ver con el simbolismo. Es la manera que Dios presenta lo celestial a lo terrenal, está llena de simbolismos. Y ya una vez, gloria a Dios, me ha tocado predicar o enseñar de esta palabra, pero ahora, hermano, siento la necesidad desde hace unas semanas atrás. Compartía con mi hermano Joaquín y hablábamos con respecto de la voz de Dios. El viernes que predicó nuestra hermana, hablaba de cómo Pedro, alzando la voz, transmitió el mensaje de arrepentimiento, de salvación. Hermano, y si el hombre ha alzado la voz, si el hombre, hermano, usa la voz para dar el mensaje, también tenemos un Dios que usa la voz de él para traer un mensaje. El problema, mi amado hermano, es que creo que a veces nos sucede, como dice aquí en el versículo 6, no entendieron qué era lo que les quería decir o lo que les decía, mi amado hermano. Y ese es el peligro y esa es la advertencia, con la ayuda de Dios, que en esta mañana queremos traer, hermano, el peligro de no entender o de no escuchar la voz de Dios. El peligro, hermano, de no escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios no solamente, como dice un diccionario, no solamente la descripción de un ruido, de un sonido. La voz de Dios es más fuerte, mi amado hermano, tiene poder, tiene esencia en sí, la voz de Dios. Y a mí me llama la atención, mi amado hermano, que en el versículo 3 dice la escritura así: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y nuestro Señor Jesucristo da el relato, le da la alegoría a sus discípulos para que ellos puedan tener conciencia, puedan entender el mensaje celestial que quiere depositar en ellos, pero no le entienden, porque el primer principio, o uno de los principios, mi amado hermano, para poder comprender, para poder asimilar la grandeza de Dios en estos vasos de barro que Dios tiene aquí en la tierra para predicar su palabra, es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Es esencial, es indispensable, mi amado hermano, que el hombre y la mujer y las ovejas, mi amado hermano, aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque entonces, hermano, se desarrolla una amistad entre la oveja y el pastor, mi amado hermano. Y yo, amado hermano, no solamente me quiero conformar con lo terrenal, porque muchas veces nosotros hemos usado este pasaje para decir las ovejas oyen la voz, refiriéndonos terrenalmente. Pero como pastores de la iglesia nos interesa que cada oveja, que cada miembro escuche del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, aprendan a escuchar su voz. La voz de él lo va a guiar, la voz de él, hermano. Y yo miro, gloria a Dios, en este pasaje bíblico, porque ahorita vamos a ir a Génesis, mi amado hermano. Pero observo, mi amado hermano, por la gracia de Dios logro entender que una de las cosas que hace la voz de Dios es que saca a la oveja de la oscuridad. La voz de Dios saca a la oveja de la oscuridad. Cuando la oveja ha pasado toda la noche en esos establos, en esos límites, hermano, la voz de Dios aparece y le da la oportunidad a la oveja que cambie su condición y que cambie su posición. ¿Estamos hasta ahí? La palabra, la voz de Dios, hermano, trae para cada uno de nosotros, trae la opción de cambiar en el momento que atendemos a la voz de Dios, porque la voz de Dios aparece, mi amado hermano, a la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece la voz, y a mí me llama la atención, mi hermano, porque mire, la voz es el simbolismo antes de ver a la puerta o de mirar a Dios o de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, usted no necesita, mire,
Si usted trae sus manos ocupadas y está fuera de su casa y usted grita para dentro de su casa y le dice a su hijo que le abra la puerta, él no necesita verlo a usted en una manera literalmente. Su hijo, al escuchar la voz, él atiende al llamado que usted le hace. Pero él sabe que después de escuchar la voz, viene la persona que envió la voz. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como primer punto, mi amado hermano, en esta tarde, es de que al escuchar la voz de Dios, entendemos que Él viene detrás de esa voz. ¿Estamos hasta ahí? Hermano, y cuando él aparece, hermano, tendría que ser motivo de gozo para nosotros, porque cuando Él envía su voz, quiere decir que Él está cerca, que la respuesta para nuestro problema, hermano, está cerca, que Él está usando su voz, está usando el ruido, está usando el sonido para dejarnos saber que Él está ya cerca. Cuando apareció Juan el Bautista, hermano, él fue la voz que clama en el desierto para anunciar que atrás de él venía Jesús. La voz es el anuncio que Dios viene ahí enseguidita de esa voz. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es necesario, mi amado hermano, que usted escuche la voz de Dios. Porque usted, mire, amado hermano, usted puede estar pasando el peor momento de su vida. Y ahí en su recámara, en su sala, en su comedor, mi amado hermano, puede venir esa voz suave del Espíritu Santo. Y como decíamos en la clase de la mañana, Él puede venir y decirle, mira, confía en mí. Dios envía esa voz porque Él sabe que si usted confía, hermano, en la voz, en esa dirección que Dios le ha enviado, la respuesta viene enseguida, hermano. Pero muchas veces nosotros, si no tenemos cuidado, hermano, podemos desechar esa voz que Dios envía. La voz de Dios es difícil de poderla describir, hermano. No hay diccionario que se atreva a describir cómo se puede establecer o cómo puede presentar la voz de Dios. La voz de Dios a través de la Biblia. Yo creo que vamos a llevar tal vez unos domingos una secuencia que tenga que ver con la voz de Dios, porque es importante, es como le dijera, es esencial para nosotros, hermano, escuchar la voz de Dios. Escuchar qué es lo que Dios quiere. Y mire, hermano, la voz de Dios, hermano, aleluya. La voz de Dios, hermano, dice la Escritura, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hay una condición que el cristiano tiene que adoptar, y no es por el bienestar ni de su pastor ni de sus compañeros en la iglesia, hermano. Hay una condición que cada uno de nosotros tiene que adoptar, una naturaleza que la tiene que hacer suya, y es la naturaleza de la oveja. Mire, hermano, porque si lo miramos literalmente y usted dice, ¿cómo yo le puedo hablar a una oveja? ¿Cómo me va a entender? De acuerdo a la alegoría, dice que Él le habla a las ovejas y sus ovejas le entienden lo que Él está diciendo. Entonces, mi amado hermano, para que usted y yo podamos llegar a escuchar esa voz tan clara de Dios, tenemos que tomar una naturaleza que se llama la naturaleza del nuevo nacimiento, la naturaleza de oveja, y ahí es donde Dios habla. Por eso hay mucha gente, hermano, que conoce la voz de su pastor físicamente, literalmente conoce la voz de sus líderes, conoce la voz de la gente que está en autoridad, conoce la voz de predicadores. A veces, hermano, con la tecnología que existe, escucha a un predicador hablar y usted dice, ese predicador es fulano, ese predicador, sé su nombre, sé su apellido, sé de dónde proviene, sé más o menos de qué país puede venir, porque conocen. Pero más, hermano, más que conocer la voz de cualquier predicador famoso, cualquier varón o mujer que Dios use, es esencial que el pueblo de Dios tome la naturaleza de oveja, mi amado hermano, para que pueda conocer la voz de Dios, hermano. Y llegar a tener la naturaleza de una oveja no es fácil,
porque la naturaleza de una oveja, hermano, siempre es de necesidad. La oveja, hermano, como lo han descrito muchos predicadores y gente, es de que la oveja usted la pone a comer aquí, se acaba el zacatito que acaba de comer y empieza a llorar. Ya no encuentra más, aunque tenga zacate más alrededor más, pero empieza a gritar. Cualquier tipo de ruido que haga la oveja empieza. ¿Por qué razón? Esa es la naturaleza de ella, que cuando se le acaba a su alrededor empieza a llorar para que el pastor venga y la vuelva a ubicar en otro lugar para que se nutra y pueda sobrevivir. ¿Estamos hasta ahí? Para tomar la naturaleza de oveja, mi amado hermano, tenemos que cumplir lo que dice la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso dice la Escritura, que no seamos. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de perdición o son de muerte. Ahí, hermano, se tiene que cumplir. Tiene que venir un despojo total de nuestra naturaleza humana y entrar, hermano, en una naturaleza sobrenatural, que es la naturaleza de la oveja, porque es una naturaleza que depende completamente de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Ese sería el segundo punto, hermano, la naturaleza de oveja. La voz de Dios, hermano, no aparece por tantas cosas que hacemos. La voz de Dios se manifiesta por la naturaleza que adoptamos, sea de oveja. Y muchas veces, hermano, la voz de Dios viene en la desobediencia del hombre. ¿Estamos hasta ahí? Dice el versículo, dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En primer lugar, hermano, la naturaleza de oveja es, hermano, que cada uno de nosotros le pida a Dios que le hable para conocer la voz de Dios, y para después se desarrolle una amistad con Dios y después poder seguir a Dios, hermano, pero porque ya conocen la voz. Una cosa es oír la voz y otra es llegar a conocer la voz de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Hasta ahí estamos bien, hermano. El problema es que dice la Escritura en el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir o lo que les decía. Mira, hermano, una cosa es tratar uno de explicar lo que el Espíritu Santo le da a uno para poderlo explicar a la congregación. Pero otra cosa es tener al Maestro, al Señor de señores, dándole una cátedra de lo que Él quiere hablar, de lo celestial, lo terrenal, y la gente no le entienda. Eso, hermano, eso trae una dificultad porque si había alguien que podía explicar lo celestial a lo terrenal, era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces tenemos que buscar métodos, tenemos que humillarnos delante del Espíritu Santo para poder explicar, pero nuestro Señor Jesucristo, Él tenía la habilidad, tenía la capacidad de poder presentar el tema que Él quería y dejarlo explicado completamente y la gente le entendiera lo que Él quería decir. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a comenzar desde otro ángulo, porque aquí, hermano, los discípulos o las personas, los discípulos que lo están siguiendo a Él, no están entendiendo lo que representa tener la voz de Dios dentro de usted. Y para Dios es importante, hermano, que cada uno de nosotros, porque Él viene y Él empieza en el versículo 7 en adelante, Él empieza a dar lo que Él quiere dar a entender. Él en cierta manera, su enseñanza la pone más práctica para poderle dar a los discípulos lo que Él quiere dar. Pero bueno, hay un versículo que a mí por muchos años me ha gustado, está en el libro de Job, yo solamente se lo leo para poder avanzar en este día. Dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Eso está en Job 34:3. Esto me ha gustado mucho. Dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta
lo que uno come. Y regresando a la alegoría, hermano, ¿será que Dios le quiso advertir a sus discípulos que tuvieran mucho cuidado lo que ellos escuchaban? ¿Sí? Lo que ellos escuchaban, porque, hermano, el comer es una cosa de diario, es una cosa de los 3 tiempos al día, ¿vea? Gloria a Dios cuando se puede, hermano. Pero el punto aquí, hermano, es de que Dios trae esa referencia y le dice, mira, así como el paladar gusta y el paladar dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, la advertencia que viene, hermano, es que así tiene que estar nuestro oído. ¿Por qué razón? Hay una expresión que dice que la persona es lo que come. Y hay otra expresión, mi amado hermano, que también uno hace lo que escucha. Hay cosas que nosotros hacemos muchas veces no porque las queremos hacer, sino porque las escuchamos y reaccionamos de acuerdo a lo que escuchamos. Y la advertencia que la palabra de Dios nos trae en esta tarde, hermano, es Job 34:3, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Mira, hermano, ¿cuándo fue la última vez que estos oídos pusieron paladar para poder dejar entrar lo que escuchamos? Estamos, hermano, rodeados de un mundo, hermano, de noticias. De hecho, en una estadística que hicieron, el corazón del hombre, el ataque al corazón está más propenso. ¿Por qué razón? Porque usted no solamente se da cuenta de las noticias que pasan aquí en Fayetteville, en Spring Lake, en North Carolina. Usted se da cuenta de las noticias que pasan en México, que pasan en El Salvador, que pasan en Europa, que pasan en Asia. Hermano, usted se da cuenta, el cuerpo, hermano, no está diseñado para recibir tanta mala noticia. Por eso, si usted no tiene cuidado, hermano, de lo que usted deja entrar a su oído, hermano, usted puede estar propenso a un ataque al corazón, porque el cuerpo no está diseñado para recibir tanta mala noticia. Ese es uno de los efectos que se han dado cuenta de cuando uno se mete, ya sea por las redes sociales, por la televisión, hermano. Cuando usted empieza a escuchar mala noticia, más mala noticia, hermano, y usted no cuida estos oídos para escuchar una voz espiritual, una voz sana, hermano, su ser, su cuerpo, hermano, viene a ser tocado, y puede haber repercusiones donde usted diga, ¿y por qué se están manifestando tantas enfermedades en mí? ¿Por qué mi sistema nervioso se está desarrollando de una manera, hermano, que usted no tiene una paz que Dios nos ha llamado a tener? Es a causa, hermano, de que nosotros no le hemos puesto un paladar a estos oídos y decir, bueno, el tiempo que estoy invirtiendo en escuchar estas palabras, ¿será que son buenas? ¿Será que me convienen? ¿Será que me edifican? ¿Será que me nutren? ¿Será que me instruyen? ¿Será que me van a dejar? Mire, hermano, yo por eso antes lo decía y lo voy a decir ahorita. Por eso, hermano, usted tiene que valorar cuando alguien le da tiempo para escucharlo a usted tiene que valorarlo. ¿Sí me explico? Hermano, porque, mire, ¿por qué razón? Por eso, ¿y qué quiero decir con esto? Cuando alguien le da el tiempo a usted para escucharlo, por eso yo siempre trato con la ayuda de Dios de que cualquier conversación que tengamos, que sea una conversación edificativa. Porque imagínese usted, el día de ahora, usted se tuvo que levantar a las 6, 5 y media de la mañana, poder comenzar aquí a las 8 de la mañana y lo que estamos haciendo, y yo pararme aquí, hermano, y empezar a hablar de cosas que el tiempo que ustedes invierten para poder venir, para poder estar en este lugar, hermano, es el deber de uno que usted, hermano, se lleve una palabra espiritual, que usted se lleve una palabra de Dios, que usted no diga, mira, nos levantamos a las 5 y media, 6, 7, a la hora que haya sido corriendo, hermano, y decir, bueno, ¿y de qué se trató la prédica? Pues no sé, pastor, que esto, que lo otro, hermano. Tenemos que valorar el tiempo, hermano, que ustedes invierten para poder estar en este lugar. Entonces, otro principio, mi amado hermano, para la voz, hermano, para atender y que seamos nutridos por una buena palabra, por una
por una buena voz, es que tenemos que ponerle paladar a estos oídos y no caminar por el mundo, hermano. Mira, hermano, hay gente que por no tener paladar en sus oídos lo cree todo. Hay gente que lo cree todo. Todo, no cuestiona nada, todo lo cree, hermano. ¿Estamos hasta ahí? Entonces no nos hemos desenfocado, estamos en la voz de Dios. Hay gente que Dios le habla y no le prestan el tiempo para escuchar la voz de Dios. Hay gente que le trae malas noticias y sí le presta el oído para escuchar esas malas noticias. Pero mire, vamos un poquito más adelante. Yo se lo leo. Génesis capítulo 4 del 9 al 11 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mira, hermano, esto me llamó la atención. ¿Por qué razón? Porque la boca de Abel ya no tenía ninguna función. Ya no tenía ninguna función. Ya su hermano Caín le había quitado la vida. Mas sin embargo, para Dios lo que le dice en el versículo 10: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, mi amado hermano, que la voz de Dios y la voz que en esta escritura nos deja mirar a nosotros, es que la voz de Dios no nace solamente de un sonido, de un aire. Por eso digo, es bien difícil poder encontrar una descripción en un diccionario que relate la voz de Dios, de dónde procede, con qué intención viene al hombre y a la mujer. Y Dios reconoce que la voz de un hombre que no tiene ni siquiera la fortaleza ni la santidad, la voz de esa sangre se presenta delante de Dios para clamar delante de Dios. Mira el poder que tiene la voz de acuerdo a la escritura, la voz de la sangre de un hombre. Ahora, ¿qué fuerza o qué valor tiene la voz de Dios desde el cielo hacia la tierra? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos para allá. Yo le dije que íbamos a hablar de Génesis. Y en Génesis hay un problema. Porque mire, yo, gloria a Dios, fui a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 17. Y esta escritura es bien conocida, mi amado hermano. Yo le voy a hacer una pregunta antes de entrar ahí a leer la escritura. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a alguien: ¿cómo me puede describir la voz de Dios? ¿A quién usted le preguntaría? ¿Cómo se puede conocer la voz de Dios? ¿A quién usted le preguntaría? ¿A quién usted le preguntaría? ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios? ¿Qué se siente escuchar la voz de Dios? ¿A quién usted le preguntaría? Al Espíritu Santo. ¿A usted mismo? Al Espíritu Santo. A ver, mi esposa dice el Espíritu Santo, usted dice que a uno mismo. No hay. Amén, amén. Amén, que lo redarguye, amén. Ahí está esa voz suave en el Espíritu Santo, amén. Amén, gloria a Dios. Mire, yo me atrevía no digo a comparar, pero a apoyarme bíblicamente en un hombre que caminó con Dios. Y por eso fui a Génesis, porque alguien que caminó con Dios fue Adán. Mire, hermano, Adán conocía la voz de Dios. Adán conocía lo que era pasearse con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, como dijeron, vea, correctamente, uno tiene que preguntarle, en este caso el Espíritu Santo,
porque dice la Escritura que el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que Él habla lo que escucha de Dios. Dice que el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios y que todo lo que el Espíritu Santo habla es lo que revela de Dios. Por eso es importante conocer la voz de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Pero mire, pero humanamente o literalmente, hermano, nos podemos apoyar en la Biblia en un hombre que escuchó la voz de Dios. Y nos podríamos, para poder en cierta manera apoyarnos con la alegoría que nuestro Señor Jesucristo les dio, y podríamos comenzar en Génesis, porque la voz de Dios tiene una secuencia que con la ayuda, estoy tratando, por eso está mirando, hermano, que estoy tratando como poner el fundamento de lo que es la voz de Dios. Porque con la ayuda de Dios en los próximos domingos, si Dios nos da vida, vamos a ir en esta línea de llegar a... Porque es importante que cada uno de nosotros conozca la voz de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Porque hay gente que se puede deprimir y puede decir, mira, nadie me llama. Y la voz de Dios la está tocando, lo está ahí redarguyendo. Pero como no ha aprendido, hermano, a conocer la voz de Dios, pasa por alto la voz de Dios. ¿Estamos ahí? Y ese es el punto, hermano, que si Dios nos llamó a conocerlo a Él es porque Él quiere tener una relación con Él. Y mucho pueblo, hermano, muchas veces se puede desanimar porque puede decir, mira, nadie me habla, nadie me toma en cuenta, nadie esto. Hermano, usted y yo lo que necesitamos es que la voz de Dios nos hable a cada uno de nosotros, porque como dije al principio, la voz de Dios nos da dirección, nos da una nueva naturaleza, hermano. Y en este caso, hermano, estamos mirando el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 17. Si puede acompañarme ahí, por favor. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 17. Estamos ahí. Miren lo que sucedió. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire, hermano, ahí es donde la cosa se empieza a poner un poco difícil. ¿Por qué razón? Porque la voz de Dios, mi amado hermano, causa, mire, lo voy a poner de esta manera. Vamos a ponerlo entre los matrimonios, ya que comenzamos en la mañana a hablar contra los matrimonios, pues vamos a comenzar ahí. Usted no necesita mirar ni la cara de su esposa ni la cara de su esposo cuando hable. En la manera que se exprese, en la manera que usted escuche la voz, usted sabe si esa persona está enojada, está triste, está pasando alguna dificultad. No necesita ver a la persona para mirar en qué sentido, si es en un sentido de ira, o en un sentido de molestia, o en un sentido de decepción. Usted encuentra el sonido de la voz y usted dice, está enojado. Vea, la esposa le iba a llamar para ver si podía comprar un par de botas, y al escuchar la respuesta dice, mejor me espero, vea, ahorita no es tiempo de pedir las botas. O le iba a decir que la llevara a cenar, y ahorita no. Ya con la voz que escuchó hubo una reacción en la persona que la detiene. Y lo mismo el esposo, vea, cuando vamos allá a Lowe's o al Home Depot y miramos una herramienta, vea lo que a veces miramos, ¿no? Vea, y antes de comprarla, vea, le avienta uno por ahí a ver cómo está la marea, vea. Y ya si el no se oye muy cortante que no, bueno, para la próxima, con lágrimas en los ojos, lo vuelve a poner y regresa después, vea, por esa herramienta que quiere. ¿Estamos ahí? Entonces, hermano, la voz manifiesta el carácter de Dios. El carácter de Dios, ese es mi punto. Por eso quise traer una semejanza. Nuestros hijos, hermano, nuestros hijos, ellos, mire, yo me acuerdo una vez que estaba, hace años atrás, estaba mirando una película y estaba yo serio así, y mi hija, mis hijos pues estaban uno a cada lado, o estaban a un lado, no me acuerdo,
Y me dice mi hija, dice, ¿por qué estás enojado? Digo, no estoy enojado, estoy mirando la película, pero ya mi semblante, ella asumió que yo estaba enojado, pero mi punto es este, hermano, que aún nuestros hijos, con el tono de nuestra voz, saben en el carácter que nos encontramos o en la actitud que estamos viviendo en el momento, y eso trae una reacción en ellos. ¿Sí me explico? Entonces el niño puede venir contento, ¿verdad?, con buenas calificaciones, con algo bueno que hizo, pero al decirle, mira mamá o mira papá lo que hizo, y usted le dice, ¿qué quiere? O que, mira, estoy ocupada. Esa voz que él escuchó, aún mira hermano, no puede mirar los rostros, créame, no puede mirar los rostros, solamente al escuchar la voz hay una reacción de ese hijo por la reacción que el padre o la madre está tomando, o por un hermano. Entonces, de acuerdo al carácter que trae esa voz, es la reacción en que la gente actúa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces Adán, hermano, nos está dejando saber a nosotros que al escuchar la voz de Dios, el tono, el carácter de la voz ya era diferente, ya no era el Dios que, amén, que venía. Hay un efecto en Adán que le causa temor, que le causa miedo. La misma voz que un día lo había confortado, la misma voz que le había dado propósito, la misma voz que había, porque dice la palabra que todo fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que la voz le había puesto delante de él para que fuera mayordomo, ahora él escucha la voz de Dios, pero la escucha de una diferente manera, porque su reacción es diferente. La escritura no dice que la voz de Dios venía molesta, venía irada, no dice eso la escritura, pero la reacción del hombre nos deja saber a nosotros que había algo diferente en la voz de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Hay algo, hermano, hay algo poderoso cuando usted y yo conocemos la voz de Dios, hermano, y que la voz de Dios nos habla, porque nos deja saber, hermano, en qué estado está Dios con nosotros. Si esa voz de Dios viene pacífica, hermano, estamos confiados de que estamos haciendo las cosas bien. Pero si el carácter de la voz de Dios viene de una manera, hermano, de una manera, si se puede decir, de una manera un poquito violenta, usted dice, algo no estoy haciendo bien, algo Dios quiere arreglar conmigo, en algo desobedecí, en algo me trae corrección Dios, hermano. Y a nosotros nos encanta escuchar la voz de Dios cuando viene de una manera apacible, de una manera confortable, nos encanta. Pero cuando la voz de Dios trae ese carácter, hermano, que nos quiere confrontar, que nos quiere redarguir, muchas veces no lo queremos escuchar y hacemos lo que Adán hizo. Tuvo miedo, hermano, y se fue a esconder. Ahora miren lo que me llama la atención, es que la voz, el carácter de la voz de Dios lo hace que tenga temor y que se esconda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Adán que no tocara? El árbol, amén. ¿Y dónde fue que se escondió Adán? Tras árboles, amén, amén, hermano. Se da cuenta, mire, se da cuenta que cuando el carácter de la voz de Dios viene a confrontarnos, hermano, lo que muchas veces nos queremos esconder es donde hemos cometido la desobediencia o el pecado. Por eso necesitamos que la voz de Dios nos hable para que nos saque de la desobediencia o del pecado, porque eso es lo que muchas veces, como la naturaleza humana, queremos hacer. Nos queremos, mire hermano, esto es bien tremendo, porque a la voz de Dios, hermano, no hay quien detenga la voz de Dios. Tanto que el pueblo de Israel, si Dios permite el otro domingo lo vamos a ver, tanto que el pueblo de Dios decidió que Dios le hablara a Moisés y que no le hablara a ellos, porque causaba temor. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios sabía que ellos estaban en desobediencia
Y como ellos también eran hombres débiles, pusieron a Moisés. Mire cómo de convenencieros que dijeron, hombre, la voz de Dios, esa santidad de Dios, hermano, eso destruye a cualquiera que tenga pecado. Y dice, mira, que Dios le habla a Moisés, pero a nosotros mejor que Moisés nos diga qué le dijo Dios. La voz de Dios, hermano, nos identifica, hermano, cuál es nuestra cobertura, se puede decir, de la desobediencia o del pecado que hemos cometido. Eso hace la voz de Dios. Por eso es importante, mi amado hermano, reconocer que comenzando conmigo, hermano, con mi esposa, necesitamos escuchar la voz de Dios, porque este púlpito, hermano, no se puede volver mi cobertura y yo mantenerme en pecado, y la voz de Dios me va a identificar y me va a decir dónde estoy parado en cuestión de mi vida espiritual. Ese es el poder de Dios, la voz de Dios con el carácter que trae, examina al hombre. Por eso el apóstol Pablo dijo, examinémonos, para que no seamos avergonzados. Estoy parafraseando el versículo. Él dice, examinémonos a nosotros mismos. O sea, mi amado hermano, yo creo que a veces en este caminar con Dios tenemos que detenernos y decir, por eso el salmista dijo, examíname, Señor, mira, que tu voz me examine, que por eso él usa la palabra, límpiame con hisopo y seré verdaderamente limpio. ¿Por qué razón? Porque el carácter de la voz de Dios, mi amado hermano, tiene ese poder, tanto que el libro de Hebreos dice que la palabra tiene el poder, hermano, para separar los tuétanos, el alma del espíritu. Ese es el poder ese es el carácter de la voz de Dios. Entonces, mi amado hermano, aleluya, dice, y oyeron, dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, hermano, cuando el carácter en la voz de Dios, hermano, ¿cómo le podría decir? Aleluya. Porque dice la escritura que la voz se paseaba, hermano. Mire, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que lo que antes los unía, ahora al escuchar esa voz con un diferente carácter, ahora los separa. Lo que antes los unía. Por eso, mi amado hermano, por eso cuando venimos a la iglesia y entramos en ese primer amor, hermano, a usted no le importaba si usted lo exhortaban, si usted lo redarguían, si usted lo ponían en disciplina, hermano. Esa misma voz, esa misma intimidad que tenía con Dios, hermano, le daba la fuerza para usted seguir y usted hacer todas las cosas a un lado, hermano. Pero muchas veces esa misma voz es la que los separa. Esa misma voz es la que los separa. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Aleluya. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira hermano, que si no era convenenciero, la jaló para irse a esconder, pero a la hora de hacer cuentas con Dios, a la misma que jaló para ir a esconder, es la misma que le dijo, mira, ahí está. Mira, ahí está, vea. Aleluya, hermano, no todo el que camina con usted, hermano, tiene que tener cuidado. Aleluya. Dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, la voz de Dios nos examina. Eso es lo poderoso, y eso es lo que, hermano, quiero con la ayuda de Dios que guarden esta tarde. Y mire, vamos para ir avanzando en esto. En el versículo 17 ahí de Génesis le dice,
y al hombre dijo, y me adelanté porque yo sé que es una porción bíblica muy conocida. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se da cuenta? Hermano, mire, la mujer de quien escuchó las palabras para que comiera del fruto que Dios le había dicho que no comiera. De la serpiente. Ellos habían escuchado la voz de Dios y sabían el carácter. Ellos sabían con el carácter que la voz de Dios venía. El carácter de la voz de Dios era de bendición. Era de bendición. Por eso fue que hablé del libro de Job. Porque dice, así como el paladar prueba la comida, lo estoy parafraseando, así el oído tiene que probar las palabras. Entonces, la voz de la serpiente venía con maldición. Y la mujer toma esa voz que escucha y ella viene a ser ahora la bocina de esa astucia, de esa serpiente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces Dios le dice al hombre, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. Ahora yo le hago la pregunta, ¿con qué carácter venía la voz de la mujer? Ya con la maldición, el diálogo que había tenido con la serpiente. Ya había sembrado la semilla de maldad. Venía con una característica, amén, de desobediencia, de maldición, de olvidar completamente lo que Dios les había dicho que hicieran, lo que no hicieran. Venía con ese, y Dios, mire, Dios le trae al hombre este énfasis, porque el hombre sabía escuchar la voz de Dios, pero ahora a causa de la desobediencia, perdón, de la desobediencia que ha cometido, ahora el hombre ha decidido obedecer la voz de la mujer, hermano. ¿Cómo la ve? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, no logró discernir con el carácter que venía. No logró comprender el carácter que traía la voz de la mujer hacia él. Si era un carácter de edificación, si era un carácter de bendición, si era un carácter de buscar más de Dios, si era un carácter de llenarse más de Dios, si era un carácter de reconocer a Dios como soberano. No traía ese tipo de carácter, hermano. Traía una intención, esa voz traía intenciones malignas. Y el hombre sufrió las consecuencias. Ahora diga, pobrecitos los hombres. Ya ven, hermanas, tienen que ser compasivas con los hombres. Se fueron los amenes. Aleluya, hermano, eso dice la Escritura. Que dice, esa parte de la Biblia no la he leído, vean. Así dice, hermano, después la puede allá revisar en su casa. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mira, hermano, cuando se fueron a esconder a los árboles y hicieron las cosas para taparse, la mujer escuchó la voz del hombre. Y en el caso del hombre, en el versículo 17, el hombre escuchó la voz de la mujer. Pero ninguno de los dos traía una característica que es bien necesaria, y con esto vamos terminando, hermano. La voz tiene que tener una característica que todos tenemos que adoptar, esa característica. Ninguno de los dos que habló dijo arrepintámonos, huyamos, cubrámonos, escondámonos de él, hagamos esto, hagamos lo otro, busquémosle aquí, busquémosle allá. Ninguno de los dos le dijo al otro, ¿sabes qué? Te voy a hablar con un carácter de Dios.
arrepintámonos, pidamos perdón, reconozcamos, mira, volvamos a lo que antes hacíamos, volvamos, hermano, eso es lo que Dios está, por eso dice, por eso está diciendo la voz de Jehová, porque la voz de Jehová no traía, sí traía, yo creo que traía tristeza, yo creo que la voz de Jehová traía tristeza, porque decía, ¿cómo puede ser posible que puse todo delante de ti? ¿Cómo puede ser posible que te di una compañera como ayuda idónea? ¿Cómo puede ser posible que te bendecí, que tú, lo único que tú tienes que hacer es gobernar, tienes que tener mayordomía sobre lo que te di? Y en tu carácter de voz no hay un carácter de arrepentimiento, sino que en tu carácter quieres ser más listo que Dios. Y eso hizo que cuando la voz de Dios se presentara delante del hombre, venía, yo creo que venía compungida, traía características de tristeza, de congoja, porque decir, ¿sabes qué? El hombre no corre para lo que Dios quiere, sino que el hombre está queriendo correr a cubrirse a sí mismo, a usar la naturaleza para esconderse a sí mismo, para tapar los errores que ha hecho. Está usando, pero no está usando, mire, el hombre estaba usando las cosas literales para cubrirse de la voz de Dios, pero no estaba usando el arma poderosa que Dios le ha dado, que era la misma voz que Dios había depositado en el hombre. El hombre lo único que tenía que hacer es decir, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento. Mira, tomé del fruto que no tenía que tomar. Obedecí a la mujer, me dejé llevar. La mujer decir, me arrepiento. Obedecí a la serpiente que me habló, escuché su voz y no, ella me habló con astucia, yo en mi inocencia le creí. Nunca la voz de ellos trajo un carácter de arrepentimiento, trajo un carácter de astucia. Por eso la voz de Dios viene y cuando se presenta delante de Adán, hermano, causa miedo. Hermano, el trueno, la voz, hermano, que desaparece, hermano, así como tuvo el poder y sigue teniendo el poder para crear y formar lo que Dios quiere, hermano, así también, hermano, fue tocado el carácter aquí adentro, el carácter de Dios, hermano, y por eso yo por eso en la Escritura me apoyaba para hablar de la sangre de Abel, hermano, porque no necesariamente tiene que haber una boca, hay algo más profundo que hace hablar, que hace traer ese sonido de la voz, hermano, donde Dios no habla de que Él está triste, pero la voz declara que Él está triste, Él no dice que esté enojado, pero la voz que Él declara dice que está triste por el error que el hombre ha cometido. Y la única cosa que yo creo que Dios quería encontrar en el hombre, en su voz de él, en lo que él tenía que hablar, era decir, me arrepiento. ¿Sabes qué? Cambié las tinieblas por la luz, cambié la bendición por la maldición, cambié el propósito por mis afanes, cambié esto por lo otro, cambié la paz por el malestar, cambié el amor por el adulterio, cambié. Lo único que Dios quería escuchar, hermano, Dios no quería escuchar excusas de nadie. Él lo único que quería escuchar es que la voz del hombre estuviera acompañada del carácter de arrepentimiento. Eso era lo que Dios quería, era lo que Dios, hermano, yo creo que Él anhelaba escuchar. Por eso Él se presenta y como ponía el ejemplo, Él envía su voz antes de Él hacer presencia para darle oportunidad al hombre que se arrepienta, para darle al hombre que reconozca que está lejos de Dios. Y es, hermano, lo que es el trabajo que cada predicador, cada iglesia, hermano, que predica la palabra de Dios, ese es el trabajo, es Dios enviando la voz de Él en carácter de que el hombre regrese, que el hombre se arrepienta. Y porque sabemos que, hermano, que así como Juan el Bautista vino delante predicando el reino de los cielos, porque Cristo venía detrás de él para anunciar el reino de los cielos, hermano, así es el trabajo de la iglesia en este tiempo, anunciar que Cristo viene, anunciar que Cristo viene, anunciar que Cristo viene, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando Él se haga manifiesto, Él va a decir, ¿sabe qué? Hubo una voz que anunciaba que yo venía.
Ahí se le va a acabar la excusa al hombre, ahí se le va a acabar la excusa a la mujer, porque va a decir, así como en Génesis llegó mi voz antes de que yo hiciera presencia con Adán, así llegó la voz, hablando en Juan capítulo 10, hermano, así como se presentó Juan el Bautista, y así, hermano, la voz de Dios tiene un poder increíble que anuncia lo que ha de suceder. Por eso cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener esa petición delante de Dios, hermano, que estemos sensibles a la voz de Dios. Gloria a ti, Señor, aleluya. La voz de Dios nos identifica. Por eso, volviendo a Juan capítulo 10, hermano, por eso dice el versículo 4, 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Santo el Señor. La voz de Dios, hermano, nos guía en la oscuridad. Mire, hermano, usted puede estar pasando los momentos más difíciles, hermano, y la voz de Dios lo saca de la oscuridad que usted puede vivir. Mire, usted puede estar pasando la aflicción más grande de su vida, pero si usted, hermano, si usted guarda silencio y usted, hermano, le pide a Dios que le hable, así como estas ovejitas que Dios habla de que las saca del redil para llevarlas a que sean alimentadas, hermano, ese momento, hermano, ese impacto que tiene la voz de Dios, Dios lo guía, hermano. Dios lo guía y Dios lo saca. Hay muchas situaciones que nosotros no hemos salido de ellas porque no estamos obedeciendo a la voz de Dios. Hay muchas situaciones que se alargan porque no estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y aquí la Escritura dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, cuando hay situaciones que ya Dios nos hubiera querido sacar de ellas, pero Él no conoce, porque hay la voz que Dios conoce, es la voz del arrepentimiento, es la voz de la nueva naturaleza, es la voz de los hijos de Él. Y las ovejas conocen la voz de Él porque las ovejas saben de que Él tiene la respuesta para todas las necesidades de ella. Por eso tal vez nosotros a veces hay problemas que no hemos salido todavía, porque no hemos confiado en Dios 100%, no confiamos en Dios. Queremos ayudarle a Dios en cosas que Él las quiere hacer solo, porque Él se quiere llevar la gloria Él solo, mi amado hermano, porque si no después uno dice, no, es que mira, es que yo fui bien listo, vea, y lo hice así, lo hice allá. Ahí sigue. Sigue usando tu voz para que te mantengas ahí. La misma voz que te puede detener es la misma voz que te puede redimir el tiempo, y Dios te puede dar lo que Dios tiene preparado para ti. Pero todo depende con el carácter que salga la voz. Todo depende, hermano, todo depende con el carácter que salga la voz. Y aquí dice, porque conocen su voz. Mira, hermano, hay una escritura en San Juan capítulo 15, versículo 7, donde dice, si mis palabras están en ustedes, dice, pidan todo lo que quieran. Es más, vamos para allá para no. Aleluya, santo. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Mira, hermano, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, si yo le digo, si un hombre dice que le da todo, es cuestionable. Pero cuando la palabra de Dios dice que pida de todo, hermano, quiere decir todo. Amén. Porque Dios, hermano, Él no es hombre para que mienta. Y a mí me encanta esta palabra. El problema es que el hombre no se ha hecho uno con la palabra de Dios. Ese es el problema. Por eso dice la Escritura muy claro, si permanecéis en mi palabra y estamos, si estamos unidos por medio de la palabra, hermano,
Dice, pide lo que quiera, o sea, pide todo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, esa palabra nos tendría que dar una confianza a nosotros increíble y decir, ¿sabes qué? Me conviene conocer la palabra de Dios. No solamente oírla, no solamente obedecerla, pero también necesito conocer la palabra de Dios, porque al conocer la palabra de Dios, usted conoce al Padre, usted conoce al Hijo y usted conoce al Espíritu Santo, hermano. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y eso, hermano, le garantiza a usted, hermano, que todo lo que usted, que mire, cuando usted use la voz para hablarle a Dios, para orar y pedirle a Dios, ese carácter de su voz, mi amado hermano, no va a salir con un carácter suyo, va a salir con un carácter de la misma palabra de Dios. Por eso ya próximamente vamos a empezar a orar de acuerdo a la Escritura, para que no salga nuestro hablar con un carácter de necesidad, sino con un carácter de conocimiento delante de Dios, dándole la honra a Él, mi amado hermano, porque Él dice, mira, si mis palabras permanecen, mira, pide lo que quieras. Pero como decía temprano, hay un protocolo, hay una manera de acercarse a Dios, y Dios lo primero que mira es que dice, mira, está mi palabra en ti, si está en ti, tú permaneces ahí, vámonos. Por eso dice la Escritura, ya para terminar, hermano, dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eva tuvo la oportunidad de haber huido de la serpiente. Ella tuvo la oportunidad, no lo hizo. Adán tuvo la oportunidad de haber huido de Eva y haberle dicho, ¿sabes qué? Esa voz con la que me estás hablando, esa voz no es tan santa. Esa voz no trae buenas intenciones. Él tuvo la opción. Ahora aquí en San Juan capítulo 10, Dios está diciendo lo mismo. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dios le habla. Dios le habla. Su carne le habla. El alma le habla. El espíritu le habla. ¿A quién va a obedecer? El enemigo le habla. Tiene 5 voces que le hablan. Fuera de Dios, otra voz es extraña, no le conviene. Ni usted mismo, ni su propia carne le conviene que le escuche, porque su carne lo va a llevar, hermano, a hacer lo que no le agrada a Dios. Usted tiene a Dios que le habla, tiene su carne que le habla, tiene su alma que le habla, tiene su espíritu y tiene al enemigo que le habla. Por eso es importante conocer la voz de Dios, porque muchos a veces nos hemos equivocado creyendo escuchar la voz de Dios, hemos hecho cuando no ha sido Dios el que ha dado su voz. Es bien importante. Ahora la pregunta, hermano, en esta tarde dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora no me vayan a decir ustedes, nosotros tampoco. Porque con la ayuda del Espíritu Santo le pedí que me ayudara a poder explicar eso. No es fácil, por eso tal vez usted me miraba que estaba por ahí. No es fácil, hermano. No es fácil. Porque el hombre, cada uno de nosotros tiene esas 5 voces que le hablan. Y le hablan todos los días. Todos los días le hablan. La carne le dice una cosa, su alma le dice otra cosa, su espíritu le dice otra cosa, el enemigo le dice otra cosa. Y Dios le está diciendo a mí. ¿Sí? Hermano, y cada uno de nosotros, dijo Adán, yo tuve miedo. Yo creo que, a veces a veces nosotros decimos, oímos un ruido y decimos, no, hombre, nos da miedo. O si están todas las luces apagadas, nos da miedo. Pero ¿sabe qué nos tendría que dar más miedo? La voz de nosotros mismos. La voz de la carne nos tendría que dar un terror, hermano, que decir, carne, ¿qué me estás hablando? ¿Qué quieres que haga, carne? Eso nos tendría que dar miedo, nos tendría que poner a temblar. La voz del alma nos tendría que dar miedo, nos tendría que poner a temblar, porque la voz del alma es la que te dice no perdones. La voz del alma es la que te dice no perdones.
y el espíritu tiembla. ¿Por qué razón? Porque sabe que el alma que no perdona no va para el cielo. Esa es la voz del alma. La alma te dice, véngate. Mira, hablaron mal de ti, tú hablas. ¿Qué dijeron? 2 cosas de ti, tú di 5. Esa es la voz del alma. La voz de la carne busca las pasiones y dice, mira, ¿para qué te santificas para Dios? Mira, todo el mundo anda haciendo de fiesta en fiesta. Mira, dicen que son una llave y andan haciendo aquí, andan hablando de todo. Eso es lo que le dice la carne. Y la carne le dice, obedéceme, obedéceme. ¿Cómo la ve? El espíritu le habla. Y muchas veces, si no tiene cuidado, dice que se puede llenar de orgullo. Si no tiene cuidado, el espíritu se puede, porque usted dice, mira cómo Dios me usa, mira los dones que Dios me ha dado, mira cómo Dios me revela. Hermano, le puede venir el orgullo y decir, no hombre, a ti ya nadie te puede decir nada, tú mira cómo Dios te revela. Hermano, son dones de Dios. Y está la voz del enemigo. Está la voz del enemigo, así como le apareció a Eva, así le aparece a toda la gente, todos los días. Y le dice, mira, te predicaron de que escuchara la voz de Dios, mira, ponte ahí una música, vea, ponte ahí unos chistes, ponte ahí unas cosas, ponte disculpe, hermano. Mira, póntelo ahí, vea. Ahí está la voz del enemigo. Ahí está. Mira, aquello que te decía reír, póntelo. Mira, que estás triste, va, póntelo ahí. Todas esas voces vienen, hermano. Por eso hay gente que viene al cristianismo y dice, no, hombre, me estoy volviendo loco, estoy oyendo voces por todos lados. Hermano. Y muchas veces la voz de Dios aparece, hermano. Esa voz aparece y nos dice, mira, yo no aparecí para hacerte daño, yo no aparecí para juzgarte, yo solamente lo que estaba buscando en la aparición de esa voz de Dios es que te arrepientas. Es que te arrepientas, es que vuelvas, es que reconozcas, es que aceptes la ayuda de Dios para tu vida. Es lo único, mi amado hermano. Esa es la voz, esa es la guerra. De hecho, el libro de Gálatas, Pablo habla, hay una guerra entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que querramos. Hermano, usted tiene una guerra, pero usted me dice, hermano, ¿cómo está usted? Estoy bien. No, usted está mal, porque usted tiene una guerra dentro de usted. Está bien porque estamos en la casa de Dios y estamos creyendo que un día Cristo viene. En ese sentido estamos bien, pero estamos mal porque cada cristiano que quiere agradar a Dios tiene una guerra. Y tiene una guerra interior. Y tiene guerra que a veces usted no quiere estar aquí, usted no quiere escuchar, usted no quiere, hermano, usted no quiere orar, usted no quiere ayunar, la carne le está pidiendo café, pancakes, hamburguesa, donas, está pidiendo todo, taco, hermano. El brócoli nunca me lo como y a veces tacos de brócoli, lo que se aparezca, hermano, me lo como. Esa es la carne. Esa es la voz de la carne, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos una opción. ¿Qué voz vamos a obedecer? Adán pensó que iba a escapar de esa voz. Adán pensó que iba a escapar de esa voz. Y yo tuve miedo, me fui entre los árboles, vean. No, hermano. Yo he dado testimonio, lo dije el domingo pasado. Mire, Dios me enviaba gente, hermano. Me acuerdo un 31 que venía, trabajé parqueando carros. Y después de salir, traía puro, bueno, ahí lo dejo para que no peque, vean, pero es que parqueábamos carros. Entonces, como no nos daban la propina, entonces si era un billete grande lo cambiaban, pero teníamos una habilidad increíble, hermano, así que cuidado con la cartera. No, sí, pero teníamos una habilidad increíble, hermano. Nos daban un billete grande y lo cambiábamos y le dábamos ahí, entonces los billetes grandes nos quedaban a nosotros. Más que todo cuando era el tiempo de Navidad, Año Nuevo, porque trabajábamos, porque la propina no eran para nosotros, nomás nos daban un sueldo. Entonces nosotros, queriendo hacer justicia por nuestra mano, hacíamos ese tipo de hazaña, usted sabe, pero ya olvide eso, hermano, no, si no se va a decepcionar de mí, ¿verdad? Sí. Amén, gloria a Dios, así es que eso ya tranquilo, puede dejar su cartera tranquila, hermano. Así es que mire, así es que ya también me olvidó cuál era el punto a llegar, aleluya, ya, ya, gloria a Dios.
Entonces, hermano, yo sí, pero ajá, mi punto era que salí de eso, me acuerdo bien. Y mira, hermano, nosotros íbamos para un 7-Eleven que está abierto a las 24 horas, los 7 días a la semana. Y en esa troca que íbamos, se nos suben unos hermanos. No, perdón. Entrando ahí al 7-Eleven, venían unos hermanos de la iglesia. Y dice, mira, dice, regrésate, Dios tiene planes contigo, hermano. No, y de todo el grupo que íbamos, me agarran a mí, hermano. Mira, Dios tiene planes contigo. Mira, un varón venía con traje así alto y empieza a decir, mira, regresa Dios, así sin conocerme, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de la voz de Dios nadie se escapa. Este hombre usó los árboles para quererse escapar y querer confundir a Dios. Querer confundir, mira, la voz de Dios llega, hermano. Por eso, hermano, yo una vez, me acuerdo que estaba dando una clase allá en Bass, y me acuerdo que una vez dije, si usted tiene el hijo más rebelde, créale a Dios. Créale a Dios que Dios lo trae. Aleluya. Le digo, créalo porque le digo, les decía yo en esos días, le digo, porque yo era una persona que yo no quería que Dios me agarrara, yo me negaba completamente nada que tenía que ver con Dios. Le digo, si usted tiene un hijo, tiene una hija, que usted mira que ahorita le dice que no quiere nada de Dios, tranquilo, confíe, ore, pídale a Dios. Le digo, ¿por qué razón? Porque yo puedo dar testimonio que la voz de Dios nunca me abandonó, hermano. Y mira, así como le digo, así tengo muchas o varias historias donde gente venía y sin conocerme aparecía, hermano. Aparecía. A veces hasta Dios usaba hasta los mismos borrachos y me decían, mira, a los mismos borrachos me decían que yo estaba tomando mucho, hermano. Los mismos borrachos Dios usaba para que me dijeran, ya está tomando demasiado, ya párale, vea. Porque ahí era corrido, hermano. Ahí, mi punto es que la voz de Dios nunca abandona a nadie, hermano. Mire usted, como dijo nuestro hermano, usted se puede ir a Raleigh, se puede ir a China, se puede ir a donde usted quiera, pero la voz de Dios lo va a perseguir hasta que lo atrape y lo traiga de nuevo, hermano. Esa es la voz de Dios. Eso es lo que Dios hace. Hermano, créame sinceramente, y por eso digo yo nunca me puedo gloriar de estar aquí, de predicar, de enseñar, porque yo sé que esto no es que un día diga, mira, me siento ganas con ir a buscar a Dios, de estar en la iglesia los domingos, no, hermano. Es más, cuando yo vine a este país, de mis labios salió y ya le pedí perdón a Dios. Dije, yo invertir un domingo en la iglesia, no, yo tengo que trabajar y, hermano, 7 días a la semana, trabajar de mis labios, hasta que le pedí perdón a Dios. Gloria a Dios, Eso. aleluya. Pero es Dios el que cambia ese corazón.